Hola, buenas noches. Noche de 24 de enero. ¿Sabe una cosa? Dentro de 8 días termina este primer mes. Sandy, muy buenas noches. Bienvenida a La Medida. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenas noches. Empezamos la semana con estos temas de análisis que están variados. Correcto. La verdad, pero también son temas que marcan distintos comentarios, unos a favor, otros en contra. Vamos a hablar de temas educativos, temas de justicia, así que lo invitamos a permanecer pues toda esta hora con nosotros para poder enterarse entonces de estos temas tan importantes que estaremos analizando. Que así sea. Miremos el contexto del regreso a clases. Así es, Julio. Y vamos a comenzar con esta noticia acerca del Ministerio de Educación, que por cierto dio a conocer cuáles son los protocolos que se han diseñado para este regreso a clases. Recuerde que hay todo un proceso de sensibilización en función de que hay una corresponsabilidad por parte de los directores, sensibilizar también a los estudiantes, sensibilizar a los padres de familia con el uso de las mascarillas y sí hay todo un sistema de monitoreo para verificar el trabajo que se está realizando a nivel de centros educativos, pero creo que ahí es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables, tanto padres de familia como los directores a nivel escolar, en función de que hagamos un trabajo de manera conjunta para cuidarnos todos. Con la recomendación de expertos, los ministerios de Salud y Educación determinaron que los centros educativos pueden funcionar de manera híbrida en alerta roja, tomando en cuenta que será por medio de burbujas que los menores reciban clases. Y si llegan a registrar algún caso de COVID-19, el grupo entero guardará una cuarentena preventiva. La Dirección General de Acreditación y Certificación, DGACE, está requiriendo para aquellos centros educativos privados que requieran ir en modalidad híbrida en alerta roja, conformar el expediente. El mismo se va a trasladar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que se emita el dictamen respectivo. Y la Asociación para el Desarrollo Educativo se pronunció sobre estas medidas que tomará el Ministerio de Educación para el retorno a clases. Hemos ganado en estos 2 años, porque han sido 2 años largos, ha sido que en el 2020 hubo mucho temor de lo que pasó en la pandemia, y por eso fue que tanto padres de familia como alumnos hicieron unidad, se mantuvieron en casa y cuidándose todo el mundo. Pero hay que decir que en el año 2021 muchos padres de familia han tenido que regresar a trabajar presencialmente por la necesidad del trabajo, y ha habido más necesidad de la supervisión de los hijos. Y creo que ahí es donde eso se compaginó positivamente con que los hijos pudieran regresar de manera paulatina cuando teníamos el alerta naranja. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Y es que hemos determinado que los alumnos necesitan estabilidad. Y estabilidad es tener la certeza a quienes les son autorizados por parte de sus padres de que puedan tener clases presenciales de manera, repito, estable, constante, y eso facilita y mejora mucho los aprendizajes de la comunidad educativa. Ya hay suficiente cultura de responsabilidad de los centros educativos para saber que tenemos que cuidarnos todos, y con esa experiencia estoy seguro que vamos a manejar ahora en esta nueva modalidad de presencialidad estable, ¿verdad? Y cuidando todos los aforos y todas las normas que nos dicten las autoridades. Hicimos censos con los padres de familia para preguntarles y poder planificar cómo podríamos regresar a clases, y ha sido cerca de entre un 80 y 90% de padres de familia que nos han dicho queremos que nuestros hijos regresen. Y cuando hemos podido hacerlo, los niños están felices en el colegio. Hagamos el análisis y por favor todos tranquilos y no se me vayan a asustar ni a escandalizar. Fíjate, Sandy, cómo está esta situación. Apartamos, 2020, empieza la pandemia aquí en Guatemala. De marzo al final del año del ciclo escolar, en casa los alumnos. 2021, prácticamente todo el año en casa. A ver, está bien, hagamos una situación. Ya los niños necesitan ir a clases y lo necesitan por muchas razones. Así es. Para poder adquirir algunas habilidades sociales, para poder precisamente desenvolverse dentro de un grupo. Al final de cuentas somos seres gregarios, interactuar, aprender también de mejor manera. Hay cosas, Sandy, sobre todo los más pequeños, bueno, y todos, que no se puede transmitir a través de una pantalla por mucho que tengas la tecnología. Aparte de eso,
se están perdiendo esas habilidades sociales, esas habilidades lúdicas y por supuesto, al final de cuentas, hablemos también claro lo que es. Se está engañando a los alumnos, porque ahora resulta que están obteniendo muy buenas notas en esta virtualidad, pero porque las modalidades de exámenes también, hablando las cosas claras, no se sabe si es el alumno el que lo contesta o alguien más también le está ayudando. Entonces, no podemos seguir así. Totalmente no, Julio. Mira, yo entiendo que existe temor por parte de algunos padres de familia, aunque hay algunos que ya pues están dispuestos a enviar a la escuela, a los establecimientos, a sus hijos, porque comprenden también esa necesidad de que los niños pues ya se aburren, ya el tema virtual también es un poco complicado, hay algunos que no tienen completamente el acceso a estas nuevas tecnologías, entonces es importante porque yo no sé ¿por qué tanto miedo en poder empezar con un sistema híbrido, empezar con un sistema totalmente presencial? Cuando al final tú tienes que enseñarle también a un niño, Julio, ese es el reto, a convivir en un ambiente como este, es decir, a esa nueva normalidad, porque no los puedes estar aislando completamente. Lo que sí hay que reforzar es que los niños aprendan sobre normas de bioseguridad, que comprendan ciertos cuidados, y ese va a ser uno de los grandes retos de los establecimientos. Correcto. Yo sé que algunos allá en casa dirán, pero ¿cómo sería exponer a los niños? ¿Sería exponer a los jóvenes? Momento, igual se exponen. ¿Y por qué digo esto? Usted como padre de familia sale todos los días a trabajar. Tiene contactos, ¿verdad, Sandy? Con muchas personas. Usted podría llevar el virus allá a su casa sin necesidad de que los niños salgan. Pero aquí no nos engañemos. Los niños han salido a algún restaurante durante estos 2 años, han salido a algún parque de diversiones, a la playa, han salido a visitar a algún familiar, los ha visitado algún familiar, algún amigo, algo. Por supuesto que lo ha hecho. Han ido a un centro comercial, han compartido de alguna u otra manera con más gente, lo han hecho. Y si lo han hecho en esas otras actividades, es tiempo ya de que lo hagan en algo tan importante para su vida como la formación académica. Pero aparte de eso, mira, yo sé que no es del agrado de todos el hecho que se retorne a clases, lo sé. Porque hay quienes están en contra de esta situación, pero miren, realmente a veces nos dejamos engañar en el sentido, bueno, ¿por qué no decimos algo que ya las discotecas, los bares, hay muchos lugares que están pues normales, te diría, donde realmente las medidas de bioseguridad son nulas? Entonces, ¿por qué no priorizar la educación y buscar la manera de que sea una forma segura, pero que también esté en esa nueva normalidad? Porque lo estamos dejando al final cuando las otras cosas que no son importantes y necesarias o vitales, te diría, ya están desde hace ratos en esa nueva normalidad, Julio. Decir, Sandy, a este punto que los niños han estado 100% aislados de todo es mentira, aunque de verdad no hayan salido, los padres lo han hecho. Entonces, ¿cómo explicas que hay niños que estén contagiados de COVID? Incluso esta variante también ha sido un gran riesgo para ellos, ¿no? Por lo mismo, yo creo que ya estamos llegando a un punto en que tenemos que ser bien maduros en varias cuestiones. Número uno, el hecho del respeto a las medidas de bioseguridad, que ahora también tendrán que ser una situación que hay que enseñarle a nuestros hijos, como se les enseñó a hablar, se les enseñó a caminar y se les enseñó tantas cosas que ellos saben. Pero también está llegando ya el punto en que se retome la normalidad, llamémosle así, en el tema educativo. No podemos seguir creando generaciones perdidas a las cuales se les está engañando bajo esa falsa percepción de que lo están haciendo muy bien desde la virtualidad. De todas maneras, una cuestión, ¿no? Ya países como Estados Unidos y Europa han empezado los estudios para vacunación inclusive de niños a partir de los 5 años, y eso va a pasar en el resto del mundo. Y de todas maneras, tal y como lo ha dicho, y yo creo, estoy convencido, varias autoridades, entre ellos Anthony Fauci, el COVID-19, bajo esta otra variante del Omicron o de la flurona, al final de cuentas va a terminar siendo algo que contagia a toda la humanidad, más no con letalidad, también por las medidas de bioseguridad y obviamente también por la inoculación que ha habido. Vamos a ir con unos datos, Julio. Quisiera que tú, por favor, nos pudieras explicar también esta información para poder ir ampliando este tema que para algunos es de alegría, para otros de preocupación. Claro que sí, Sandy. Teóricamente las instituciones educativas podrán regresar al sistema de clases presenciales o al menos híbridas, aún con semáforo epidemiológico en alerta roja. Escúchenlo ustedes bien. Ahora, no es solo el querer regresar a clases presenciales, sino que previamente, y esto es muy importante, deben contar con las autorizaciones pertinentes de los ministerios de Educación y de Salud
Para ello, Sandy, los colegios deben llenar primero una serie amplia de papelería, cumplir con muchos requisitos y tener aprobado el protocolo de bioseguridad. Posteriormente a ello, las autoridades educativas y de salud harán una visita para poder verificar las condiciones y finalmente otorgarán el permiso para el regreso a clases. Aquí quiero decir algo, fíjate, Sandy, y esto es dramático, es decir, una cosa es la que dicen las autoridades que pueden regresar aún en la alerta del semáforo epidemiológico en rojo, pero otra cosa es lo que ha pasado en el plano real. Conozco muchos casos de supervisores educativos que, aunque tuvieron esta información, no la enviaron el año pasado. ¿Y sabes por qué no la enviaron? Así se evitan precisamente la fatiga de estar tramitando todo eso, pero le están haciendo un daño a los niños, le están haciendo un daño a la educación en Guatemala. Así que por favor a trabajar, no importa si ustedes son del renglón 011, tienen que servir a la patria y en este caso a la educación de Guatemala. Sí, porque la verdad que tienen una misión muy grande dentro de nuestro país. La educación, imagínate, de los niños, de los adolescentes, no es cualquier trabajo, Julio. La verdad es de que tienen una importante labor y por lo tanto también tienen que cumplirlo. Son muchos desafíos los que vienen para los docentes, sí, son muchos desafíos que vienen para los estudiantes, para los padres de familia, pero creo que también ya es momento, Julio, que se pueda asumir también. Sí. Sabemos que queda discreción incluso el hecho de retornar completamente a clases, incluso se puede optar por un sistema híbrido. Son parte de las estrategias que ya cada establecimiento educativo, especialmente los privados, van a poder establecer y para darles también entonces las opciones a los padres, ¿no? Para ver si desean enviar a sus hijos o mantener esa virtualidad también, es de evaluarlo, ¿no? Esto que has dicho del sistema híbrido, que sería la mejor forma de empezar, es lo que ha creado ese concepto teórico que llaman las autoridades de educación de burbuja educativa. Tengo, por ejemplo, 20 estudiantes en una sección y entonces 10 van a estudiar el día de hoy y los otros 10 el día de mañana. ¿Qué pasa? Porque puede pasar, ¿no? Hablemos aquí lo que es y sin temores. Puede pasar que alguno de esos chicos del grupo A se enferme de COVID-19 y probablemente contagie a otros. Entonces se aísla esa burbuja, van para cuarentena. Entonces también hay formas también ya estudiadas para poder de alguna manera hacerle frente a esto. Lo que yo sí creo firmemente, y se lo digo a usted, 29 años de dar clases en todos los niveles, sí creo fehaciente y fervientemente que los niños, los jóvenes, los adultos, los de las universidades también ya tienen que regresar a clases. Sí, la verdad que en las universidades incluso la situación es distinta, Julio, porque ya son personas que de verdad ya tienen que tener responsabilidad personal, ya comprenden lo que está sucediendo, comprenden que tienen que cuidarse y ya cada quien puede asumir su responsabilidad. Con los niños la situación es diferente, pero en este tiempo también los padres de familia ya tuvieron que enseñarles a los niños que tienen que utilizar su mascarilla, que no puedan dársela cambiando. Incluso he visto algunos padres, Julio, que les han enseñado incluso el hecho de, bueno, ¿cómo se estornuda? Sí, imagínate, porque es parte de la educación que desde chiquito le tienes que dar a tus hijos y que al final esta pandemia nos viene a ayudar, que la salud debe ser algo que le tenemos que prestar mucha atención también. Entonces, así es. Aquí viene también la enseñanza a los padres en casa. Y hasta los protocolos, y ahorita vamos con los otros datos, hasta los protocolos de saludo, ¿no? Para sus compañeritos y para la maestra. Ahora ya no puede ser como antes de abrazo y besito, ahora hay un distanciamiento que hay que respetar y que se debe mantener, pero eso se enseña en casa en primera instancia. Exactamente, me llamaba la atención y ya vamos a ir con otros datos. A ver. Pero por ejemplo, hay otros países donde ya empezaron las clases. De hace mucho tiempo, Israel. Exactamente, hay Chile, varios países. Entonces, en uno de los países asiáticos me llamaba la atención pues un video que se viralizó de una maestra que los niños pues tenían un color, ¿no? Donde decidían si era un saludo de lejos, si era un saludo de codo, si era un saludo de puño. Lo vi. Entonces, al final vemos también cómo la educación va cambiándose. El abrazo virtual. Exactamente, y va mostrando también esa forma en la que los niños van decidiendo, ¿no? Cómo prefieren tener, si quieren tener cierto contacto o mejor no. Entonces, se puede. Tiene que ser interactiva la educación ahora en tiempos de pandemia también. Eso es correcto. Vamos entonces, por favor, con otros datos, gracias a nuestra producción. Y ahí los tiene usted en pantalla. Analicémoslos, pues, por favor. Después de 2 años, y me refiero concretamente al 2020 casi completo y 2021 en su totalidad, de ausencia en las aulas escolares, ya es necesario, ya es sano
que los niños y los jóvenes puedan regresar a recibir las clases de manera presencial. El contacto social entre ellos, las habilidades que adquieren dentro de clase, el poder compartir actividades educativas y también lúdicas es de vital importancia. En el caso del regreso a clases híbrido, a los grupos de alumnos que comparten clases se les va a denominar burbuja educativa, a la cual en algún determinado momento, como ya lo dijimos, podría llegar a aislarse en caso de ser necesario. Ahora, a pesar de lo anunciado por el gobierno en las instituciones privadas, el ciclo escolar 2022, he de decirte, ya empezó desde la semana pasada y en su mayoría bajo la modalidad de clases a distancia. Entonces aquí, si de verdad vamos a hacer algo, porque hay otra cuestión, Sandy, y esto lo quiero decir, una cosa es lo que se puede decir a través de las altas autoridades del ministerio, y me parece muy bien, lo tienen que guiar, pero otra cosa es lo que pasa en la parte técnica, en las departamentales, que es un dolor de cabeza, y no digamos con cada uno de los supervisores, que al final de cuentas terminan haciendo ellos lo que quieren. Aquí tiene que venir una ordenanza presidencial, si es necesaria, se empiezan las clases y punto, y a cuidarnos todos, ¿no? Exactamente. Mira, Julio, a mí lo que me preocupa es mucho el sistema educativo público, en el sentido sí, que hay establecimientos en los cuales también tienen distintas precariedades. Julio, lo hemos hablado aquí, hay lugares donde el agua es escasa. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a un niño que se lave las manos? Si no hay agua. Exactamente, entonces, y a veces los insumos también no son los óptimos, adecuados, los necesarios. Sí. Entonces aquí también sabemos que se tiene que aumentar las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, los desinfectantes, correcto, el alcohol, en gel, en líquido. Todo esto tiene que estar incluido. Tengo una idea, fíjate, porque yo sé que los establecimientos privados de una u otra manera lo van a hacer en dos modalidades, ya sea que los padres colaboren ahí mismo o por la seguridad de sus propios hijos o el establecimiento lo pague como debería de ser y lo van a hacer. En los establecimientos públicos tengo una idea, que no sería nada malo si es que de verdad se logra coordinar. Hay una parte de responsabilidad social que tienen que tener las empresas. Bueno, este es el momento de pedirla y pedir esas donaciones de todo eso, de gel, de alcohol, de mascarillas, pero para las escuelas e institutos públicos. ¿Qué tal? ¿Se podría hacer? Creo que sí. Claro. Y aparte de eso, Julio, es que en este punto también las municipalidades van a tener un gran trabajo, porque recordemos que ellos también pueden apoyar, bueno, incluso hacer ellos estas entregas, ¿no? Y si no, buscar a personas que se puedan unir para de esta manera dotar de estos insumos que son básicos y de bioseguridad a las distintas escuelas para que no les falte. Así que les hacemos también el llamado para que puedan unirse a esta nueva normalidad para la educación del país. Información aquí a la medida, y esta es una información lamentable. ¿Sabe usted por qué? Porque la cifra de ciudadanos guatemaltecos que murieron en aquel mal recordado accidente de tráiler de Chiapas el pasado 9 de diciembre, pues sigue elevándose. Y es que así lo dijeron y lo dieron a conocer las autoridades de Relaciones Exteriores. Vea la información, por favor. La tragedia de Chapa de Corzo, Chiapas, sigue presente para las familias que aún esperan recuperar el cuerpo de sus familiares y cerrar esa herida que sigue abierta. En dicho percance se reportaron 56 migrantes fallecidos. De esa cifra, 37 eran guatemaltecos. Posteriormente, la cifra subió a 39. Gracias a las muestras de ADN que han sido recolectadas, se logró identificar otros 3 cuerpos, por lo que la cifra ha llegado a 42. De acuerdo a Relaciones Exteriores, fue coordinada la repatriación de 40 restos mortales y 2 aún están pendientes de retorno debido a que debe concluir el proceso legal de identificación. Asimismo, se está a la espera de la identificación de más restos. Las 42 víctimas eran originarias de Petén, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, Izabal, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Escuintla y San Marcos. Asimismo, se detalla en el reporte consular que de los 42, 35 eran hombres adultos y 5 adolescentes, dentro de ellos una mujer. Por aparte de los migrantes guatemaltecos heridos, solo 3 continúan hospitalizados. Todos están estables y pendientes de ser dados de alta. Y en
Empresarios emprendedores de Guatemala se pronunciaron sobre los bloqueos que obstaculizaron 32 puntos del país que generaron, por cierto, pérdidas en la economía. Creemos que estos bloqueos que se llevaron a cabo el día de hoy afectan a comerciantes, agricultores, que muchos de ellos con productos perecederos pues tuvieron pérdidas importantes, y muchos emprendedores también sin duda no pudieron transitar el día de hoy buscando el sustento de sus familias. La verdad es que creemos que salvaguardar la propiedad privada, salvaguardar la vida y la integridad de las personas debe ser una prioridad de todos los guatemaltecos. Y sin duda alguna creemos que contar con un seguro como este, que le va a dar la cobertura a los transportistas para enfrentar en un momento dado los accidentes que normalmente se dan en las calles y carreteras del país, es muy importante. Es muy importante porque consideramos que es un acto de responsabilidad de los transportistas y que hoy por hoy es una verdadera necesidad, como lo decía, para salvaguardar la propiedad y la integridad y la vida de muchas personas. Lo hemos visto en distintos accidentes. Si usted analiza que más del 85% de los empleos del país son generados por la mediana, pequeña y microempresa, pues puede estimar que las pérdidas económicas son muy grandes y son importantes porque todo ese flujo de gente trabajando, de emprendimiento, necesita las carreteras para transportarse. Esto realmente es increíble, es inverosímil y perdonen, televidentes, perdona Sandy, pero es que no puede ser, y ya lo veníamos analizando la semana pasada, que se esté dando prórroga tras prórroga para varias cosas, ¿no? Porque hoy estamos hablando del tema del seguro y uno se pregunta, porque muchos así lo están haciendo, ¿por qué si se le dio una prórroga de 6 meses más, de todas maneras hubo 30 puntos con bloqueos? Es que ahora los transportistas ya no quieren prórroga, ¿sabes qué es lo que están pidiendo? Que se elimine. Exacto, que se elimine, que se derogue. ¡A la que fácil! Y con el tema, imagínate tú, de los dispositivos de bloqueo también para reducir la velocidad va a pasar lo mismo. Claro. Entonces aquí hay solo dos opciones: o les hacemos caso y ponemos nuestro brazo para que nos lo tuerzan, o ponemos el brazo firme y que se aplique la ley. Y yo digo que se aplique la ley, porque si seguimos así hay muerte, hay pérdidas, hay heridos y hay un montón de cosas que van a seguir pasando en las carreteras del país. Así es, Julio, y los usuarios siguen siendo las víctimas al final. Correcto. Siguen siendo los afectados, porque imagínate, cuando ocurre un accidente de tránsito, no hay nadie que vele por las personas. ¿Nadie? Tienes que pagar tú los gastos de hospitalización, tienes que pagar al final si requieres un tratamiento. Sí, exactamente, sí. Entonces hay que pensar también en los usuarios, Julio, porque correcto. La situación económica está así para todos, no solamente para transportistas. Los usuarios también se la han tenido que rebuscar porque también hay denuncias de que han aumentado los precios, sí. En algunas rutas, no estamos generalizando, pero en algunas sí se está dando. Y aparte de esto, tampoco es que hayan controles, Julio. Y yo creo que esto es lo que está fallando. Podría llegarse a un término de que, bueno, si ellos continúan en el sentido que no quieren pagar un seguro, muy bien. ¿Qué podrían hacer las autoridades? Bueno, no paguen el seguro, pero vamos a tener el control, y si ustedes, uno de sus unidades, protagoniza un accidente de tránsito, bueno, se van entonces a un proceso penal, se van a las lesiones, ¿verdad?, que también legalmente se pueden hacer, pero tampoco se persigue eso, Julio. Propongo una cosa también, lo que has propuesto me parece muy bien, y sabes, ya hiciste bastante porque estás proponiendo algo, no solo dando el brazo a torcer. Muy bien, yo propongo lo siguiente: aquí ya no hay margen de negociación, aquí el tema del seguro es obligatorio porque es ley. Aquí el tema de los reductores de velocidad es obligatorio también porque es ley. ¿Qué va a pasar? Que van a bloquear, entonces hay que desalojar las carreteras, ¿no? Hay que mandar los antimotines con el uso racional de la fuerza, el gas lacrimógeno, el gas pimienta, para que desocupe. ¿Cuántos días van a poder realmente mantener este paro también los transportistas? Porque a quienes también les afecta este tipo de paros es a ellos, pero a quienes también, eso es lo que no entienden, fíjate Sandy, les afecta cada vez que hay un accidente porque pierden su unidad y porque tienen otro montón de problemas, responsabilidades, es a los mismos transportistas. ¿Qué van a decir? Lo que tú dijiste, entonces le vamos a aumentar el pasaje porque esto ya no nos sale. Señoras y señores, primero, pónganse la mano en la conciencia. ¿Saben por qué?
Porque como ya dijiste tú bien dicho, Sandy, el precio del transporte ya se regresó desde el año pasado, en teoría, a su normalidad. Que ustedes no lo quieran regresar a la normalidad y sigan cobrando el doble, bueno, eso no tiene nombre también. Definitivamente no, Julio. Realmente, mira, aquí se necesita controles y el tema del transporte es uno de los que se tiene que también controlar. Por años ha estado en el olvido, por años también se ha hecho lo que se ha querido. Por eso este descontrol ahora nos está cobrando y pasando la factura. Entonces, aquí se necesita de autoridad. Se necesita al final, bueno, no quieren prórrogas, entonces o lo cumplen o buscamos otra forma en la que se proteja siempre también al usuario, Julio, porque el usuario es el que se queda ahí abandonado, no hay nadie quien vele por él y realmente son los más perjudicados. Antes de los datos rápidamente, la diosa justicia, la representación de la justicia, tiene los ojos cerrados porque es imparcial, tiene la balanza por la equidad, pero tiene una espada, significa el poder coercitivo del Estado, que es aplicar la ley. Vamos con los datos entonces, por favor, y es que allí los tiene usted en pantalla. Sandy, los transportistas de pasajeros y de carga ahora están solicitando la derogación definitiva del Acuerdo Gubernativo 17-2020, el cual les obliga a contar con un seguro contra terceros obligatorio. Consecuentemente, la semana pasada, el gobierno volvió a otorgarles una prórroga de 6 meses, más sin obligación de contar con ese seguro. Ahora, cabe resaltar que esta es la cuarta, sí, lo has escuchado bien, cuarta ocasión en la que las autoridades correspondientes les otorgan prórroga para la contratación del seguro. A pesar de ello, el día de hoy bloquearon varios puntos del país argumentando que su deseo no es prórroga, lo que quieren es la derogatoria de esa obligación. Señores, basta ya. Basta, basta. Aquí lo que hay que hacer es aplicar lo que está en ley. Le guste a quien le guste y el que no le guste, pues que se dedique a otra cosa, ya no sea transportista y vendrán otros que sí serán responsables, porque es la única manera de poner orden, Sandy. Claro, y si no, entonces el resto de sectores van a querer también que se les eliminen pues ciertas cosas que no les conviene, que no les trae cuenta, porque también está el derecho a igualdad, ¿no? Exacto, y al final... los privilegios, ¿verdad? El privilegio. Claro, Julio, entonces no, aquí Ley en el privada. transporte yo creo que ya se tuvo consideraciones, Muchísimo. ya se les dio tiempo, porque lo primero era, bueno, que no estamos listos con los reductores, eso pasó, una prórroga, y ahora nos demuestran que realmente nunca buscaron una prórroga, siempre han querido esa eliminación. Eso, ¿Y por qué también? El día que salió la publicación para la prórroga sobre el tema del seguro, ese día también se anunciaron los bloqueos, Julio. No, hombre, sí, y los cumplieron. ¿Cómo lo interpretas tú entonces? Lo interpreto solamente de una manera. Ya le tomaron, ahí sí que el pulso se lo han ganado a las autoridades. Y ellos ya saben lo que tienen que hacer para que entonces se haga lo que ellos quieran. Pero ahora, es que ahora sí se han animado, ¿no? Le están diciendo literalmente al presidente y a todos sus ministros, miren, lo que ustedes dijeron que se iba a hacer en ese acuerdo gubernativo, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros los transportistas decimos, ¿cómo va a ser eso? No. Vamos con otros datos. Adelante. Bueno, vamos entonces ahí con otros datos, por favor, en pantalla. La importancia de contar con un seguro de daños a terceros es que serviría teóricamente para poder indemnizar, como tú bien lo dijiste, por muerte, por lesiones, por daños y perjuicios incluso materiales. La no implementación de esta medida significa únicamente que las carreteras van a seguir siendo un escenario de accidentes, escenario de muerte, escenario de heridos por las altas imprudencias de estos transportistas. No todos, algunos, pero suficiente para que hayan desgracias. No solamente es esta medida a la cual los transportistas se oponen sistemáticamente, también se han mostrado reacios a que se puedan instalar los limitadores de velocidad. Por su parte, Guatemala cuenta aproximadamente, Sandy, con 3,000 agentes encargados de la seguridad vial a nivel nacional, lo cual se hace insuficiente para mantener un estricto control, no digamos en el seguro y en los reductores, en operativos que vean que por lo menos van cobrando el pasaje como debe ser. Así es, Julio. Aquí no hay que dejar al final que se pierda la autoridad, que se pierda entonces el control que pueda tener el Estado sobre el tema del transporte. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, nuestro transporte es deficiente, Julio. Son camionetas viejas. Y aparte no tienen los controles que se necesitan. Entonces, aquí hay que ir fortaleciendo este punto porque hay muchas personas en el país que utilizan el transporte para poderse movilizar a sus lugares de trabajo, para distintas situaciones que deben realizar en el día. Entonces es importante también que les demos pues ese cuidado, esa protección también, porque muchas personas han perdido la vida, muchas personas han quedado lesionadas y no hay nadie que haga algo por ellas.
Y sigue la información siempre aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que a partir del 1 de febrero va a iniciar un nuevo sistema de fiscalización, pero también de control a las maquilas? Esto debido a que algunas de ellas simulaban la salida de ropa e importaban otro tipo de mercadería para evadir el pago de impuestos. Vea por favor la información. Aprovechándose de la exención fiscal que goza dicho sector y que se establece en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila, por lo menos 22 empresas importaban otros productos ajenos, generando en conjunto una evasión de 450 millones de quetzales. Por dicha situación comenzará a operar la herramienta para la trazabilidad, control y facilitación de operaciones bajo el control del decreto 2989. Esto nos va a permitir evitar que, por ejemplo, terceras personas estén intentando importar o declarar el ingreso de mercancías bajo la figura o régimen de maquilas, sin las empresas ellos estar informados o que las importaciones dependan de ellos o sean de ellos, y esto precisamente es una herramienta que va de beneficio en doble vía. Ya hemos detectado el ingreso de mercancías, por ejemplo, de cigarrillos, de ropa terminada, incluso de alimentos. Registros tributarios señalan que 1.050 empresas operan bajo la modalidad de maquila. En 2021, las importaciones de este sector fueron del 8.4% de las operaciones aduaneras y las mercancías que ingresaron bajo el título de maquila fue de 23 millones de dólares. Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cushún Alvarado, Gabriel Cushún Alvarado y Francisco Cushún Alvarado fueron condenados a 30 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad y abuso sexual contra 36 mujeres achí de Rabinal Alta Verapaz en el tiempo del conflicto armado interno entre 1981 y 1983. El Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yasmín Barrios, en su resolución indica la agresión especialmente contra Pedrina López de Paz de López, Margarita Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado Enríquez y Estefana Alvarado Sic, víctimas sobrevivientes. Paulina Ishpatá es una de las afectadas que después de 40 años tuvo justicia. Estoy muy contenta porque si llegamos a la justicia, pero no solamente nos quedamos allí, sino que también seguimos, porque falta todavía algunas que dejaron en libertad. Ahí lo tiene usted. Hoy sí podemos decir que la justicia tardó, pero que la justicia llegó. Y es que estamos hablando de un caso, Sandy, que pasó hace 40 años y hoy se logra una resolución que es una sentencia condenatoria. Aquí yo creo que es importante nuevamente, rápidamente, tratar de explicar algo. El delito de violación simple y llana no es un delito de lesa humanidad y prescribe a los 10 años. Pero aquí lo que pasó es que se hizo bajo el contexto de la esclavitud sexual a la que sometieron a estas mujeres por parte de expatrulleros de Autodefensa Civil 5 dentro del marco también de lo que era el conflicto armado interno. Y es allí donde sí cabe como delito de lesa humanidad. Y por eso prescribe. Y no prescribe, nunca se pudo perseguir. El Ministerio Público, tú recordarás, estaba pidiendo de 30 a 90 años de privación de libertad dependiendo del grado de responsabilidad. Hoy la condena fue pareja para todos, 30 años para estos expatrulleros. Hay uno de ellos que se condenó a 40 años, eso Julio, es cierto, y eso es es cierto. por varios delitos de los cuales se le acusaba. Eso es cierto, el general que se daba por el tema de lesa humanidad, pero también la supresión y alteración del Estado civil y el uso público de nombre supuesto. Entonces, por eso es el único que tiene 40 años. Sí. Pero el resto... Los 4 tienen 30 años de privación de libertad. Y a esto voy, Julio, porque ha generado también pues cierta confusión a la población, porque se indica después de 40 años tienen justicia y las personas son acusadas a 30 años de prisión. Pareciera que al final entonces podrían salir libres por el tiempo, pero... Hay que recordar también que la denuncia se presentó en el 2011, ¿no? Sí. Fue allí cuando inicia el proceso. Este caso precisamente inició en el 2011, costó bastante que estas 35, 36 víctimas tomaran ese valor, porque vaya que esto sí requiere valor y es difícil
para ellas para que pudiera iniciar el caso. El caso se tardó. El caso hoy llegó a la conclusión de la primera de 3 partes, diría yo, porque estoy seguro que la respuesta, obviamente, de la defensa técnica de los expatrulleros de autodefensa civil va a ser una. En el plazo de 10 días van a interponer esa apelación especial buscando cualquier situación de fondo o de forma para tratar de retrotraer esta situación. Bueno, es un derecho, ¿no? Entonces, claro, que lo hagan. Pero sí creo que es importante el hecho de que se demuestre que con la denuncia y la prueba correspondiente se puede hacer justicia, aunque la misma tarde en nuestro país. Mira, yo la verdad es que admiro el coraje, la valentía de estas mujeres de poder denunciar, porque fue un proceso duro, Julio. Definitivamente. Veíamos en algunas de las audiencias cuando ellas rindieron testimonio. Qué difícil. Y daban a conocer las atrocidades a las que fueron sometidas, donde indicaban que no fueron pues ultrajadas una, sino varias veces. Y tener que ahí está el decir sometimiento a esclavitud sexual. Exacto. Y doméstica también, que indicaban que la sometían. Entonces, y todos los que lo que les tocó, incluso porque tuvieron que abandonar la comunidad, imagínate. Entonces, realmente es de admirar esa determinación que tuvieron de poder denunciar y de buscar esa justicia, aunque tardó, porque imagínense, del 2011 a la fecha, ¿cuántos años pasaron? Pero hay que destacar también que pues este juzgado inicia el proceso, el inicio de juicio fue este año, y prácticamente en 2 semanas se obtiene sentencia. Yo creo que así tienen que ir acelerándose casos que están encabetados o que están abandonados, Julio. Eso es correcto. Bueno, y en este contexto que le estamos explicando, vamos a ir ahora a unos datos para tener todavía mayores elementos, por favor, de análisis. Y es que de 1981 a 1985, estos 5 expatrulleros de defensa civil que hoy fueron condenados practicaron un delito de lesa humanidad contra 35 mujeres de la etnia Achí, allá en Rabinal, Baja Verapaz. No se trata de una sentencia por el simple delito de violación, esto hay que tenerlo bien claro. Se trata del sometimiento a esclavitud sexual y sometimiento a esclavitud por servidumbre para cometer estos actos sexuales en contra de la voluntad de las víctimas. El caso en mención lleva más de 11 años dentro del sistema de justicia. Y al principio lo más difícil fue tratar de convencer a las propias víctimas para que pudieran tomar el valor de prestar su testimonio. Lo más importante a resaltar en este momento es el valor de estas mujeres que al final de cuentas decidieron no quedarse calladas y que aunque tarde, también se logró para ellas hacer justicia. Habrá que esperar también qué es lo que pasa en las otras instancias, pero al día de hoy yo creo que este es un buen mensaje. Ahora, lo que falta es que nuestro sistema de justicia sea un poquito más rápido, ¿no? Totalmente, y más que todos estos casos, Julio, porque difícil también. Por ejemplo, tú denuncias, y es un tema muy delicado también, no sabes si al final alguien puede tomar represalia y realmente la víctima lo que espera es una justicia pronta y cumplida. Claro. Así es. ¿Vamos con más datos? Con mucho gusto. Vamos con más datos que son también vitales. Y es que entérese usted de lo siguiente. Sin embargo, el caso Sandy, como lo dijimos, aún está lejos de finalizar. Los sentenciados el día de hoy en primera instancia pueden interponer el recurso de apelación especial en un plazo de 10 días. En este caso, que el recurso fuese negativo para los expatrulleros, aún les queda un camino más: la casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que han pasado más de 40 años, el día de hoy la justicia guatemalteca logró una condena de 30 años de privación de libertad y de 40 para uno de ellos, para los culpables de estos hechos. Y los delitos contra los derechos humanos más conocidos como delitos de lesa humanidad, grábelo usted bien, por favor, en su mente y su corazón, nunca prescriben. Por eso se pudo seguir este proceso y lograr la condena que el día de hoy estamos aquí argumentando. Julio, ¿cómo es que funciona el sistema de justicia o en el tema carcelario específicamente con las sentencias? Son 30 años, 41 de ellos de privación de libertad, pero también ya llevan varios privados de su libertad, y sabemos que en ciertos delitos o en ciertos casos se puede aplicar un beneficio penitenciario. ¿Aquí aplica o no aplica? Aplica, como este es un sistema progresivo, fíjate, Sandy, aplica generalmente en todos los casos. Es decir, no van a estar exactamente los 30 años. No, para empezar, el año penitenciario no es un año de 12 meses, y lo voy a explicar bien sencillo. Dice la ley del régimen penitenciario guatemalteco que por
por cada 2 días que tú puedas demostrar que dentro de la cárcel, ya sea preventivamente o con incumplimiento de condena, trabajaste, estudiaste o hiciste algo útil, entonces se te va a ir restando 1. A esto hay que restarle ya el tiempo, los años que ellos han pasado en privación de libertad. Quiere decir que si, por ejemplo, estuvieron en privación de libertad estos 10 años, ya están bastante próximos a cumplir también la condena en este caso, ¿no? Porque esos 30 años de privación de libertad se van a volver más o menos unos 27, 28 años en los términos carcelarios, donde está todavía la redención de penas. Eso es importante poderlo aclarar para que también se comprenda entonces cómo es que va a continuar este caso, que como le explicaba también Julio Talamonti en estos datos, no es que ha finalizado completamente. Para nada. Hay recursos que todavía se pueden interponer, que incluso pues podrían regresar a ciertas fases este caso. El reenvío, repetir el juicio. Imagínate, entonces sería prolongar aún más este caso y es más doloroso también para las víctimas que han esperado tanto por tener justicia, Julio. 36 mujeres, imagínense ustedes, que sufrieron de esta situación producto del conflicto armado interno. Y ya para ir concluyendo, Julio, ¿qué son los Expac? Para que aclaremos bien. Gracias. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué hacían? Y también la situación de poder que les permitió pues tener de esclavas a estas mujeres. Lo explico en muy breves segundos. Durante el conflicto armado interno, el ejército de Guatemala no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces creó a través de civiles las denominadas patrullas de autodefensa civil, con un comisionado militar que los representaba en esos municipios, en esas poblaciones o en esas aldeas. Les daban entrenamiento militar, les daban armas y eran los encargados de decirle al ejército en alerta temprana, en tal o tal sitio creemos que hay una comunidad de población en resistencia, es decir, un pequeño foco guerrillero, pero también abusaron evidentemente en algunos casos de su poder. Bueno, entonces aquí le presentamos la sentencia del caso Mujeres Achí, 30 años y 40 años de privación de libertad para los 5 Expac y 36 mujeres entonces que fueron víctimas de estas personas, según los señalamientos y según el resultado entonces de este caso. Cerramos así la parte de análisis del programa A la Medida. Lo invitamos siempre a continuar con nosotros. Regresamos enseguida. Correcto, no cambie, nosotros somos A la Medida. Regresamos entonces con las noticias nacionales. Y es que la primera semana de febrero se podría desarrollar la primera declaración del exministro José Luis Benito Ruiz en el caso penal Libramiento de Chimaltenango. El pasado viernes 21 de enero, el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, fue capturado por la Policía Nacional Civil en el juzgado de Misco. El exfuncionario se puso a disposición de las autoridades para resolver su situación legal ante el sistema de justicia en el caso de los 122 millones de quetzales encontrados en maletas en Antigua Guatemala y Libramiento Chimaltenango. El juzgado de Misco entregó la consignación de Benito Ruiz en el juzgado de mayor riesgo C a cargo de Silvia de León. El personal de dicha judicatura indicó que por el momento no se programará fecha y hora para celebrar la primera declaración del exministro porque la juzgadora conoce la fase de apertura a juicio del caso Libramiento. En los próximos días, la juez de León analizará y resolverá si los 22 procesados deben enfrentar un juicio ante un tribunal de mayor riesgo por haber participado en un desfalco de más de 400 millones de quetzales con la construcción del proyecto carretero. Cuando se resuelva si los 22 acusados deben o no enfrentar un juicio, se revisará la agenda de audiencias para establecer una fecha y hora de cuándo iniciará la primera declaración de José Luis Benito Ruiz. En el caso de los 122 millones, también se deberá esperar citación a primera declaración en el juzgado de mayor riesgo de... Vamos a continuar con noticias de orden judicial. Jueces escucharon la declaración de testigo sobre cómo fue la emboscada a soldados que se perpetró en el mes de septiembre del año 2019, allá en Semuy 2 y Zabal. Vea por favor la información. Los jueces del Tribunal E de mayor riesgo reanudaron el juicio en contra de Julio César Macías López, mejor conocido como el comandante César Montes, y otras personas. Según una investigación del Ministerio Público, el río Macías López fue el autor intelectual de la emboscada que sufrieron 9 integrantes del Ejército de Guatemala en septiembre del 2019.
En la audiencia de este 24 de enero se escuchó la declaración en anticipo de prueba que hizo un testigo propuesto por el Ministerio Público. Entonces, entonces, al ver la situación, los soldados de lo que estaba pasando, entonces también ellos vieron y también dispararon. ¿Saben? Entonces, na gorila Agustín Chup na kupubak la Oliverio Coy na que okchipubak o chala Agustín Chup o pubak kuchikli soldado. Entonces, cuando vio a Agustín que Oliverio había disparado, también Agustín volvió a disparar a los soldados. El testigo narró quienes participaron en la emboscada que sufrieron los elementos castrenses. El hecho dejó 3 soldados fallecidos, 3 heridos y 3 sobrevivientes. Se llegó y le quitó el fusil, lo agarró por abajo y le dijo, ¿por qué me quieres matar? ¿Acaso soy un animal? Entonces, li soldado li lorarras pupang re li Alberto Chocu, han hun chena soldado chena sax tibelo chena bobayro o mael fusil, li Alberto Chocu o cuantana hunak 20 minutos o 15 minutos li fusilu kin o chalo hasta sre li Jorge Chup. Luego a un soldado que era así delgado, bajito, don Alberto le quitó el fusil. Según la hipótesis del ente investigativo, alias César Montes, realizó una llamada telefónica en la cual ordenó que un grupo de gente armada atacara al grupo de soldados en el 2019. El testigo agregó que el grupo de vecinos que participaron en la emboscada enterraron en una montaña las armas de fuego que llevaban los soldados y las que usaron para atacarlos. Esto se hizo antes que se presentaran agentes fiscales del Ministerio Público a trabajar en la escena criminal. Y en otra información, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el índice de precios de materiales de construcción correspondiente a diciembre de 2021. De 89 productos que componen el índice, 41 mostraron un alza, dentro de ellos los derivados del petróleo, asimismo productos básicos de construcción como lo es el piedrín. Dentro de los principales resultados tenemos aquellos productos de la canasta que está representado por 89 artículos y servicios, que el aceite de lubricantes para motor, la lámina negra, la grasa de lubricantes, el piso vinílico y las puertas prefabricadas de MDF han sufrido una variación de precios al alza. Y encontramos para el mes de diciembre que el cemento no tuvo ninguna modificación en su precio, al igual que el block Pómez con una variación de 0.35 porcentual. La arena de río sí tuvo una variación de 1.64 porcentual, al igual que el piedrín. Se sitúa en el mes de diciembre en 0.60 porcentual y el material selecto con una variación de 0.49 que representa a la baja. Nos retiramos y le agradecemos mucho el favor de su sintonía. Lo esperamos mañana, que descanse. Chao.